Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí realmente un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes y fue, pero que muy pronto, el regreso aquí a ustedes. Esto me llena mucho de alegría y de regocijo porque les puedo ver nuevamente en estos días, en esta ocasión. En esta noche quiero leer un pasaje en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 26 en adelante, y el capítulo 3, verso 7 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el verso, y dice, y los bendijo Dios. Y el verso 7 en adelante del capítulo 3 dice, luego de la caída, dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Que Dios bendiga su palabra y nos permita entenderla en esta noche. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. ¿Dónde estás tú? El hombre, el ser humano, es la cosa más grande que Dios ha creado sobre la tierra. Es la creación a imagen y semejanza de Dios. En palabras más claras, el hombre y la creación del hombre allá en el huerto del Edén, en donde Dios lo colocó luego de haberlo creado, vino a ser la corona de la creación. Vino a ser lo más importante en el programa de la creación divina. Por eso usted encontrará siempre que el resto de la creación no tiene lo mismo que tiene el ser humano. Por ejemplo, si usted toma las aves de los cielos, usted podrá ver que no se parecen al hombre. No pueden razonar, no pueden llevar a cabo las labores que los seres humanos llevan a cabo. Y no pueden hablar del programa divino. Usted toma los animales del campo y encontrará siempre que ellos en esta tierra estarán haciendo muchas cosas, pero usted nunca los encontrará predicando la palabra de Dios, llevando a cabo la obra de Dios para el tiempo en que se vive. Usted no los encontrará a ellos teniendo lugares de exposición o predicación de la palabra de Dios. Y usted nunca los encontrará a ellos llamando los unos a los otros, llamándose los unos a los otros para que busquen a Dios y para que crean el mensaje del tiempo en que viven. Porque ellos
no tienen una cosa que el ser humano posee, y es alma. Los animales son hechos en esta tierra con un propósito divino, para que estén bajo la dirección del ser humano. Por eso Dios dice que cuando creó al hombre lo puso sobre toda su creación, lo puso para gobernar sobre toda la tierra, sobre los animales del campo, sobre los peces del mar y sobre todas las cosas que había creado. Por eso fue que Dios dijo de la siguiente manera: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vino Dios a colocó Dios al hombre sobre todo lo que él había creado. Por eso el hombre vino a ser el rey, el señoreador de todo lo que estaba sobre la tierra. Dios es el rey de los cielos y de la tierra, pero el hombre, siendo hijo de Dios, entonces también tomó por dirección divina una posición de rey, de señoreador aquí en la tierra. Ahora, cuando el hombre cayó, él perdió el privilegio que le había sido otorgado cuando fue creado. El hombre sobre la tierra le colocó a todos los animales el nombre que les correspondía. Dios no lo hizo, lo hizo el hombre. Y el hombre podía decirle aún a los árboles del campo, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada sería imposible para el hombre, pues el hombre tenía el título de propiedad de lo que Dios había creado, tenía esa posición otorgada por Dios. Pero cuando cayó, el hombre perdió ese privilegio y el título de propiedad regresó a las manos del dueño original, regresó a las manos de Dios. Y por eso usted encuentra que ese título de propiedad por miles de años ha estado en el cielo. Y por eso usted encuentra que 2000 años atrás tuvo que aparecer sobre la tierra un hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para pagar el precio y con su sangre comprar a todos los que están escritos en el libro de Dios, y así también redimir todo lo que Dios creó. Ahora, el hombre en su caída se sintió atemorizado y dice que tomó hojas de higuera y cosieron hojas, unieron hojas y se hicieron unos delantales, se hicieron unas vestiduras. Pero cuando Dios apareció y Dios comenzó a hablar en el huerto del Edén, cuando la voz de Dios comenzó a escucharse en esta tierra, Adán y Eva, dice que se escondieron entre los árboles del campo. Y Dios descendió a la tierra para hablar y tener compañerismo con el ser humano, con el hombre. Pues lo más grande que Dios ha creado es el hombre, el ser humano. Por eso, con lo que Él quería tener compañerismo aquí en la tierra era con la corona de la creación que Dios había hecho. Y Dios descendía cada día para hablar y visitar
a su creación, a la corona de la creación, a el hombre, a el primer hijo de Dios, que había sido colocado en un cuerpo terrenal aquí en la tierra. Había Dios traído al hombre desde la séptima dimensión, pasando por la sexta dimensión, hasta traerlo a esta dimensión de luz, materia y tiempo, que son la primera, segunda y tercera dimensión. Era el comienzo de la raza humana aquí en la tierra, pues en el cielo, en la séptima dimensión, los hijos de Dios siempre han estado en y con el Creador, pues son hijos de Dios. Y los hijos de Dios no tienen principio ni fin, así como su Padre no tiene principio ni fin. Los hijos de Dios son eternos, pero al entrar a esta dimensión de luz, materia y tiempo, el ser humano, por lo que llevó a cabo allí en el huerto del Edén, en contra del programa divino, en contra de lo que Dios le había dicho, el ser humano descendió de posición en el programa divino, y de la perfecta voluntad en la cual estaba, bajó a una permisiva voluntad en donde siempre el hombre ha encontrado graves consecuencias. Y el hombre, descendiendo aquí y estando aquí mismo, en su caída, bajó de grado, bajó de posición en el programa, en el plan de la creación original. Pero para Dios no hay problema que Él no pueda resolver. Y para Dios todas las cosas obrarán a bien, como también para todos los hijos de Dios. Por lo tanto, la caída en el huerto del Edén iba a dar lugar a el desarrollo de los atributos divinos que estaban sin manifestarse todavía, los atributos divinos de Salvador, Sanador, Redentor. Esos atributos tenían que manifestarse, y para manifestarse cada cosa, cada atributo divino, tiene que haber un motivo, una razón. Porque Dios no hace nada si no hay una razón para Él hacer las cosas. Cuando hizo a las aves del cielo, había una razón. Cuando hizo a los peces del mar, había una razón. Cuando hizo a los animales del campo, había una razón. Y cuando hizo al hombre, ahí estaba la razón por la cual Dios había hecho las demás cosas, para que el hombre fuese colocado sobre toda esa creación divina que Dios colocaba a los pies de su Hijo, de su primer Hijo que Él colocaba en esta tierra. Así es que le colocó por herencia todas esas cosas que Él había creado. Pero con la caída, también todos los derechos a la creación y a la vida eterna y a la felicidad eterna y a la juventud eterna, el hombre los perdió, le fueron cancelados. Pero cuando Dios canceló todos esos derechos, era en una forma temporera, hasta que fuese resuelto el problema de la raza humana, para luego entregarle de nuevo los derechos a la vida eterna, a la felicidad eterna, a la juventud eterna, a toda la creación que Dios
le había dado en el principio. Y el hombre no comprendía lo que estaba aconteciendo en el programa divino. Y cuando escuchó la voz de Dios, se escondió. Pero Dios vino por el hombre. Y Dios vino con un programa ya establecido en su mente desde antes de la fundación del mundo. Pues Dios sabía todo lo que iba a pasar. Dios sabía por dónde iban a pasar sus hijos. Y Dios es un Dios y Padre muy precavido. Por lo tanto, Dios había hecho provisión en su programa para ese problema por el cual su descendencia iba a pasar. Y Dios hizo un plan, un programa de redención, de regreso a la eternidad tan grande y maravilloso, que puso todo su amor divino en ese programa. Y podemos decir que el programa de la redención es el programa de el amor divino. Por eso es que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve usted? De tal manera amó. Es de tal manera el programa divino de redención, y es de tal manera el amor inmenso, el amor divino que es expresado en ese programa, que usted no puede ponerle medidas a ese amor. Por eso el apóstol San Pablo decía: nada nos apartará del amor de Dios, porque es tan grande, tan inmenso, que nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles. Así es que si se pone alguno celoso de ellos, eso no podrá hacer que nos apartemos del amor de Dios, o que Él nos aparte de su amor. Se rebeló un arcángel en contra de Dios, y eso en ningún momento ha hecho ni puede hacer que los hijos de Dios sean apartados del amor de Dios. Porque de tal manera ha amado Dios a sus hijos, a su descendencia, al ser humano, que ha traído para el ser humano el programa más hermoso y más lleno de amor divino que en alguna ocasión haya alguien manifestado en la tierra. El programa de redención es el programa entonces del amor divino. Por eso es que dice: todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios, los que son llamados conforme al propósito divino, conforme a ese propósito grande y maravilloso. Muchas personas, por ignorancia, algunas veces piensan y dicen: ¿quiénes serán los hijos de Dios? O dicen: me gustaría ser un hijo de Dios. Esto no es asunto de gustarle a uno o de no gustarle. Esto es un asunto de que cada hijo de Dios ha venido de la eternidad, en donde estaba con Dios, y ha venido a esta tierra, y ha venido en un tiempo, en una etapa en donde la raza humana ha estado con los problemas que comenzaron allá en el huerto del Edén. Pero cuando Dios descendió, vino para hablar con su hijo Adán, y vino para ver cómo él estaba y platicar con él y hablarle de sus cosas, y encontró algo extraño. El hombre no estaba donde primero estaba, en donde en las demás ocasiones
el hombre se encontraba cuando Dios venía a hablar con él. En esta ocasión no aparecía. Y Dios dice: Adán, ¿dónde estás tú? Dios, el Padre amoroso, el Padre infinito, el Padre todopoderoso, llamando, clamando por su primer hijo que había colocado sobre la tierra. Así como el padre y la madre, cuando llegan a la casa y no encuentran a su hijo amado, al primero que ha nacido, y tienen ya su primer hijo, y no lo encuentran, comienzan a buscarlo por aquí, por allá, porque no saben dónde está, y comienzan a sentirse tristes. ¿Y dónde está mi hijo? ¿A dónde se habrá metido? Y comienzan a llamarlo, y cuando escuchan que él llora, que él habla en esa forma de lamento para algunos, llorando, eso le causa alegría a la madre y al padre, aunque sea oírle llorando, porque el padre y la madre tienen la solución al problema que pueda tener su niño, y lo buscan con mucho amor y cariño. ¿Para qué? Para expresarle su amor y para resolver cualquier problema que él tenga. Así aconteció cuando Dios estaba buscando a su primer hijo, y cuando lo escuchó llorando, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Aún Dios, escuchando ese lamento de Adán, con todo y eso se llenó de alegría, de regocijo, porque escuchó que Adán estaba allí y estaba vivo. Y entonces Dios tomó una nueva vestidura para su hijo Adán y su compañera. Tomó pieles para cubrir a su primer hijo. Para eso tenía que morir un animalito, un corderito, el cual murió para cubrir al hombre en su comienzo, el cual había caído, el cual se encontraba con graves problemas. Pero Dios tiene siempre la solución al problema de sus hijos. Dios allí, al cubrir a Adán y a Eva con vestiduras, nuevas vestiduras, allí estaba mostrando el programa de la redención. Pues un animalito había muerto, su sangre había sido derramada, y todo esto por amor al hombre. Dios había traído la muerte sobre un animalito. Ese animalito fue un animalito muy privilegiado, porque en el momento en que la raza humana necesitó resolver un problema, él, en tipo y figura de la solución al problema, más adelante, él se adelantó y vino a ser el medio, como tipo y figura, para la solución al problema del ser humano. Había muchos corderos, muchos animalitos en el campo, pero uno de ellos fue el escogido por Dios, el privilegiado para la solución a ese problema. Ahora Adán tenía mucho miedo, no se atrevía a darle el rostro, la cara, el frente a su Padre Celestial, al Creador, al que le amaba tanto. Lo que le sucede a algunas personas en algunos momentos, que no se atreven a ir a la persona que aman tanto. ¿Para qué? Para que les ayude en el momento difícil de su vida. El hombre necesitaba a alguien que le ayudase, y solamente había una persona que le podía ayudar, y ese era su Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, y también del hombre. Y allí apareció, tenía la solución en la mano, y Adán estaba lleno de miedo. Muchas veces nos acontece así.
Muchas veces Dios, en diferentes edades y dispensaciones, ha descendido a la tierra. ¿Para qué? Para buscar a sus hijos y para darles una bendición muy grande, para llevar a cabo una etapa de su programa divino en beneficio del ser humano. Y algunas veces el hombre no ha comprendido y se ha escondido, como le pasó a Adán, escondido entre los árboles del campo, cubierto con hojas de higuera. Pero esa no era la solución al problema. Huir no es la solución. Esconderse no es la solución. Cubrirse, o sea, buscar un medio que a ellos les haga creer que es la solución, o sea, algo, un sustituto. Los sustitutos no son la solución. Los sustitutos no resuelven los problemas. Pero si uno va a buscar un sustituto, debe buscar el sustituto que corresponde para el tiempo en que uno vive, si no está lo real que uno necesita. Se toma el sustituto o lo que es tipo y figura de lo que más adelante ha de resolver el problema que se tiene, que ha de cubrir la necesidad que se tiene. Adán, cuando tomó las hojas de higuera y cuando se fue al campo, entre los árboles del campo para esconderse, allí él no estaba representando la solución a su problema, porque la solución a su problema no era con hojas de higuera, ni con los árboles del campo en donde él se escondió. La solución a su problema era la solución divina, era la solución que Dios había elegido. Esa solución era la sangre de un Redentor, siendo derramada por el ser humano. Las hojas de higuera nunca pueden representar a un Redentor. Por eso Dios quitó aquello y colocó pieles del animal que había sido sacrificado por el ser humano, representando así la muerte de un hombre que en algún momento llegaría a la escena terrenal para morir por la raza humana, por todos los hijos de Dios. Y eso sí, era tipo y figura, representaba lo que Dios llevaría a cabo más adelante. El sustituto estaba bueno, el correcto, en lo que llegaba aquello que aquel sustituto representaba. Cuando llegó, entonces Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no se necesitaba allá en el templo el sacrificio de un cordero pascual por el pueblo, sino que lo que se necesitaba era a Jesús de Nazaret muriendo por la raza humana. Él así lo comprendió y estuvo dispuesto a morir por usted y por mí y por todos los hijos de Dios. Por eso hoy en día usted y yo, estando en esta etapa del programa divino por la cual estamos pasando, la cual en algunos momentos es un poquito dura en algunos aspectos, pero que tenemos que comprender que estamos por una etapa del programa divino para más adelante entrar a la etapa eterna, en donde obtendremos de parte de Dios, en la segunda parte del programa de redención, obtendremos los beneficios de la segunda etapa del programa de redención, en donde Él reclamará y llevará a cabo la obra como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, en este tiempo final, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago que salió del oriente y se manifiesta conforme a la promesa
en el occidente para llevar a cabo la gran obra del programa de redención de el león de la tribu de Judá, del Rey de Reyes y Señor de Señores, para reclamar todos los derechos que le corresponden a todos los hijos de Dios que pasaron por la primera etapa del programa divino. Todos los hijos de Dios tienen grandes promesas para este tiempo final, para esta etapa que estamos viviendo. Estamos en el tiempo en que la segunda etapa del programa de redención entra a la escena y todos los derechos, toda la herencia que Dios dio al ser humano regresa a las manos de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son herederos y coherederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él pagó el precio y en este tiempo reclama lo que Él redimió con su sangre. La pregunta que Dios le hizo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto y cuando hacía lo otro? ¿Y dónde estabas tú cuando yo ponía la piedra angular? ¿Quién puso su piedra angular, la piedra de fundamento de esta tierra? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas de Dios y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Cuándo? Cuando Dios estaba creando este planeta Tierra. Todos los hijos de Dios se regocijaban y alababan a Dios. ¿Dónde estabas tú? Cada hijo de Dios estaba en la séptima dimensión, allí con Dios. Y cuando Dios se movía de un lugar a otro, nos movíamos en y con Dios, porque estábamos en Dios. Ahora, usted y yo, conociendo estas cosas, entonces usted sabe que usted no es cualquier persona, que usted es un hijo de Dios, que ha venido de la eternidad para pasar por una etapa de proceso en el programa divino, y aunque en algunos momentos encontramos como que ya todo ha terminado, no ha terminado. Estamos solamente pasando por una etapa en el proceso divino, en el proceso de la redención divina, en el proceso de perfeccionamiento, para entrar a la total perfección con la transformación de nuestros cuerpos. Y entonces hemos regresado al lugar original en donde Dios colocó al segundo Adán, porque con el segundo Adán todos somos vivificados. Con el programa que trajo el segundo Adán, todos vamos de regreso hacia la eternidad, porque hemos venido de la eternidad. Nos encontramos en una dimensión de tiempo, luz y materia, lo cual hace que el tiempo cuente para usted y para mí, y por eso usted puede contar sus años, y cada vez que pasan los años usted encuentra que también su cuerpo va aumentando en edad y reflejando en su rostro y en todo su cuerpo los años que le van pasando por encima, los cuales dejan las huellas que usted ya conoce. Pero usted y yo no tenemos que preocuparnos por lo que acontece en esta dimensión en cuanto a el envejecimiento, en cuanto a lo que le acontece a este cuerpo terrenal, porque tenemos la promesa de recibir un cuerpo nuevo. San Pablo, cuando vio esto, decía: si nuestro cuerpo terrestre se deshiciese, tenemos un edificio no hecho de manos.
una casa en los cielos, algo eterno. Así es que las preocupaciones huyen de los hijos de Dios cuando ellos entran en el conocimiento del programa divino. Y esto es así cuando Dios nos habla al corazón, cuando Dios hace como hizo allá en el huerto del Edén, que viene para buscarnos. Y aunque muchos de los hijos de Dios se han encontrado cubiertos con hojas de higuera y metidos entre los árboles del campo, metidos entre diferentes religiones de este mundo y sectas religiosas, árboles del campo y hojas de higuera, para tratar de agradar a Dios, para tratar de esconderse de la presencia de Dios. Pero cuando Dios se manifiesta conforme a sus promesas, viene con un programa favorable para todos los hijos de Dios. Y así como aconteció en el huerto del Edén, aconteció también 2000 años atrás cuando apareció el Señor Jesucristo. Él venía con la solución en la mano. Por eso Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Él también decía: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Esto significaba mucho. Él conocía lo que eso significaba. Él sabía que si Jesús, como el grano de trigo, el trigo original, no moría, entonces todos los seres humanos que vivían sobre la tierra tenían que morir en aquel tiempo, en aquella etapa del programa divino, porque era el tiempo del juicio divino, en donde Dios llamaba el mundo a juicio y dictaba el juicio sobre la raza humana, y entonces caía sobre la raza humana ese juicio divino y desaparecía de la faz de la tierra nuevamente la generación de los días de Jesús, como desapareció la generación de los días de Noé. Había llegado ese tiempo de juicio divino, pero Jesús, que era el único que conocía ese misterio que estaba manifestándose en ese tiempo, Él era el único que conocía el ciclo divino, el momento que estaba viviendo la raza humana, pero ignorando la realidad que en el programa divino estaba viviendo. Él decía: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. En palabras más claras, si yo, como simiente original, que he venido de la eternidad por el proceso perfecto, por el proceso original de la séptima dimensión a la sexta dimensión, y en la sexta estuve viviendo miles o millones de años como Melquisedec, como el rey de Salem, y en este tiempo he descendido a esta dimensión terrenal, primera, segunda y tercera dimensión, entre los mortales, entre los seres humanos, y allí el inmortal entre los inmortales decía: si yo, siendo inmortal, como nadie me quita la vida porque soy inmortal, no caigo en tierra, o sea, no muero, yo solo voy a quedar en esta dimensión. Así como él estaba en la sexta dimensión, en la dimensión de la teofanía, de la palabra, por miles o millones de años, después estaría aquí en la tierra, pero sin los seres humanos que viven en esta tierra. Y con el juicio divino que caería sobre la tierra, aún hasta los animales del campo morirían, porque así aconteció en el tiempo de Noé. Ahora Jesús, conociendo estas cosas y siendo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne, en esos momentos el amor divino se expresó, se manifestó en él, y entonces accedió a morir por los seres humanos. El grano de trigo tenía que caer en tierra y morir para traer mucho fruto, para traer muchos hijos de Dios en el programa de la redención, naciendo
de nuevo, como dijo el Señor, porque el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios ni lo puede ver. Así es que él sabía que era necesario un nuevo nacimiento. Todos tenían que nacer en donde él nació, en la sexta dimensión, donde él nació en aquel cuerpo teofánico. Y él, teniendo ese programa de redención, entonces murió en la cruz del Calvario para hacer posible el nuevo nacimiento allá en la dimensión de la teofanía, en la dimensión celestial de la palabra. Y por 2000 años aproximadamente se ha estado llevando a cabo el milagro creativo de el nuevo nacimiento en otro mundo, en otra dimensión. Aún estando nosotros en estos cuerpos terrenales que tenemos, en la permisiva voluntad de Dios, en lo que llega el cuerpo eterno que Él le ha prometido a sus hijos. Pues Él ha prometido darle a sus hijos la corona de la vida, darle a sus hijos una nueva vestidura, una vestidura blanca. Por lo tanto, usted y yo, conociendo estas cosas y sabiendo que estamos todavía en un proceso en estos cuerpos terrenales, también conociendo que ya ha ocurrido algo en otro mundo, en ese mundo espiritual de la sexta dimensión, y no ha sido usted ni yo el que lo ha hecho, sino el Señor Jesucristo. Porque los que nacen de nuevo son engendrados por Jesucristo, por su palabra, por su mensaje. Y entonces ocurre ese milagro de creación divina en otra dimensión, en otro mundo. Y entonces usted tiene representación en ese mundo espiritual. Y luego su representación de allá vendrá acá para reclamar aquí lo que a usted le pertenece. Y entonces entraremos a eternidad con cuerpos eternos. Y entonces estaremos en la misma posición del Señor Jesucristo, porque hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para ser iguales al Señor Jesucristo, el cual es de la séptima dimensión con un cuerpo de la sexta dimensión, el cual obtuvo un cuerpo de esta dimensión aquí en la tierra, el cual no tenía limitaciones en este planeta Tierra. Por eso es que él podía caminar sobre las aguas, él podía aparecerse y desaparecerse, él podía pasar las paredes aún con las puertas cerradas, podía visitar a sus discípulos, y él podía hacer un sinnúmero de cosas que los demás seres humanos no podían hacer. Es porque él había venido de la séptima dimensión pasando por la sexta y por último había llegado a esta tierra, a este planeta, en un cuerpo nacido de la Virgen. Así es el programa original de Dios. Por eso usted y yo nacimos en la sexta dimensión, conforme a ese programa divino, cuando recibimos la palabra de Dios. Hemos sido engendrados por la palabra de Dios, por el mensaje de Dios para el tiempo y dispensación que nos corresponde. Y luego acontecerá lo que acontece y que usted recibe con mucha alegría cuando esto acontece. Como cuando usted tiene un carrito muy viejo que ya le da tantos problemas que usted quisiera salir de él, pero dice, pero si salgo de él, ¿en qué me voy a mover para acá, para allá, para llevar a cabo las labores que tengo que llevar aquí en la tierra?
¿cómo entonces me podré mover para ir al trabajo, para ir a este lugar y al otro? Y tiene que cargar usted con el carro, en vez del carro cargar con usted. Y en vez de él darle mucho servicio a usted, usted es el que tiene que estarle dando mucho servicio en el taller de mecánica y en el taller de el latonero o jalatero, y usted está loco por tener un carro nuevo completamente, porque usted dice que bueno es estrenar un carro nuevo. Y cuando surge ese momento, mire usted, entrega el carrito viejo, y cuando toma la llave de nuevo y coloca la llave, el carro donde la coloca es nuevo. Eso le gusta a todo el mundo. Todo el mundo no lo hace por causa de la situación económica. Y todo el mundo no lo hace porque el tiempo que tiene no le ayuda para hacerlo, pero todo el mundo quisiera. ¿A quién no le gustaría tener un auto nuevo, 1, 2 o 3 automóviles nuevos? Pues a todos nos gusta eso. Pero tenemos que cargar con lo que tenemos en lo que algo ocurre, y luego entonces ya obtendremos todo lo que nosotros deseamos. O nos llega el carro literal nuevo, o nos llega el de fuego nuevo, y entonces las cosas cambian. Con uno de aquí de la tierra solamente nos podemos mover en la tierra y sin salir muy lejos, pero si nos llega el de fuego, ese nos puede llevar hasta los lugares más recónditos en el universo y en las diferentes dimensiones existentes. Así es que, si nos dan a escoger cuál de los dos quiere, pues queremos el que viene de la fábrica de arriba. Ahora, todos han deseado eso. Los que vivieron en el pasado, usted encuentra a los grandes mensajeros, profetas y apóstoles que hablaron de ese nuevo cuerpo, de ese nuevo carro, para ser transportado de un sitio a otro, porque este cuerpo para lo usamos es para ser transportado de un lugar a otro. Nadie quiere tener ese cuerpo estancado en un sitio en donde no se pueda mover, porque es para un propósito. Usted está dentro de ese cuerpo, pero usted no es ese cuerpo. Usted está dentro de ese cuerpo y usted sabe que no es perfecto ese cuerpo y que no es eterno, sino que es temporero en lo que llega el nuevo cuerpo. Así aconteció en el pasado, pero San Pablo quería cambiar de modelo, de carro. Quería cambiar por un modelo del año final, en que ya habría un cambio completo. Pero San Pablo decía, pero no hay problema, si aún este se muere, si aún este se cae en canto como un carrito viejo, tengo uno no hecho de manos. Así es que él estaba muy seguro de lo que creía. Él conocía el programa divino. Por lo tanto, el carrito que tenía, que ya se le estaba poniendo viejo, se lo chocaron en un sitio.
se lo accidentaron, y cuando se lo accidentaron tuvo que salir de ese carrito viejo. O sea, San Pablo murió, lo mataron y él murió, pero con la esperanza de tener uno nuevo. Y así han muerto todos. Todos han dejado ese cuerpo porque se le ha puesto ya viejito, o porque el tiempo se les terminó de estar en ese carro, y entonces tuvieron que salir de él. Pero todos esperando el nuevo modelo. Bueno, ¿y en qué año saldrá el nuevo modelo? Y ese nuevo modelo que va a salir, ese nuevo modelo, lo único que hicieron fue traernos el diseño de ese modelo, nos trajeron un modelo, pero después hasta se llevaron el modelo, lo tuvieron por exhibición por 33 años aquí en la tierra, desde que comenzó. Y después, cuando estaba funcionando a las mil maravillas, quisieron accidentarlo, pero él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Cuando creyeron que ya lo habían chocado, lo habían accidentado todo, le habían profanado ese carro que él tenía, y le habían hecho cuanta cosa quisieron hacerle, lo habían insultado, lo habían crucificado, lo habían aparentemente destruido, y después lo echaron allá a un lugar, a una cueva. Creían que habían terminado con él, pero era el carro indestructible. Y cuando lo echaron allá, a los 3 días, el domingo en la mañana, se levantó como en la fina hora. Se levantó con tanto poder y con tanta gloria que hasta los ángeles vinieron para remover la piedra y decirle: adelante. Ese modelo salió tan lleno de potencia, lleno de poder, que le dijo a los ángeles: me le dicen a los discípulos que los veré allá en Jerusalén. Me le dicen a los discípulos que los veré en tal y tal sitio. Yo me voy. Y cuando iba, ni lo conocían algunas personas, porque la última vez que lo habían visto todo magullado, todo accidentado, y habían creído que ya todo había terminado. Pero él dijo que se levantaría de nuevo, y se levantó de nuevo. Y se les apareció a los discípulos por 8 ocasiones, y cada vez que se les aparecía era tan poderoso que hasta con las puertas cerradas pasaba a través de las paredes y hablaba con ellos. Así es ese nuevo modelo. Eso es lo que Él ha estado preparando para usted y para mí. Eso es lo que Él ha estado preparando para todos los hijos de Dios. Ellos murieron con la esperanza de estrenar, estando aquí en la tierra, el nuevo modelo. Pero se fueron a descansar y le dijeron: los llamamos en la hora y en el momento en que el nuevo modelo esté listo para ustedes estrenarlo. Así es que descansen en paz, duerman tranquilos, porque ustedes no tienen que preocuparse. Ustedes estén tranquilos allí, porque les voy a colocar el reloj despertador, un reloj despertador
con 2 agujas. Y cuando llegue a cierta hora, la alarma sonará, el mensaje sonará, el mensaje de despertar sonará, la trompeta final sonará, la voz del Hijo del Hombre, la voz del Hijo de Dios será escuchada por los muertos en Cristo y se levantarán del sueño. Y luego nosotros los que vivimos escucharemos ese reloj dando su mensaje de que es hora ya de levantarse del sueño, porque ya el auto nuevo, el carro de fuego, ya está listo y está casi para abrir las puertas de su corazón, para decirnos: adelante, tú eres mi pasajero en este viaje. Eso ya está muy cerca. Está tan cerca que casi lo podemos palpar. Está tan cerca que ya estamos a la expectativa, porque de un momento a otro dejará de sonar la alarma, el mensaje, y entonces, ya entonces, entraremos al nuevo carro, al carro de fuego. Y podremos entonces movernos de esta dimensión a otra. Podemos caminar de un lugar a otro, aún sin la necesidad de los medios de transportación que hoy en día posee el ser humano. Será exactamente como fue el Señor Jesucristo, cuando necesitó caminar de donde estaba hacia donde se iba a encontrar con los discípulos, en su carro de fuego, se fue de un sitio a otro. Aparecía y desaparecía aún ante la vista de los presentes. Y cuando llegó el tiempo de dar un viajecito hacia la dimensión en donde está el templo de Dios, Él no dijo: me voy al aeropuerto o me voy a Cabo Cañaveral, a donde allí me pueden enviar en un lugar, en un cohete, sino que se fue no a Cabo Cañaveral, sino al monte, allá desde donde Él ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos y una nube le escondió de la vista de todos. Y tenemos la promesa de ser conforme a la imagen del Señor Jesús. Así es que no tenemos motivo por el cual preocuparnos en cuanto a nuestra seguridad aquí en la tierra. Estamos seguros en Dios y en su programa. Por lo tanto, estamos a la expectativa, esperando que arribe ese carro de fuego, que arribe esos objetos misteriosos que los científicos le llaman platillos voladores, porque uno de ellos tendrá que ver con la transformación y la traslación de cada hijo de Dios. Por eso, usted y yo estamos tranquilos, sabiendo, conociendo que nuestros trabajos y nuestros sufrimientos y nuestros problemas y nuestras angustias aquí en la tierra, nuestros sufrimientos no son de comparar con las glorias venideras. Solamente un día en el nuevo cuerpo es más que 1000 en estos cuerpos terrenales, porque un día delante del Señor son o es como 1000 años. Así es que todo esto es lo que está en el programa de Dios para
este tiempo final. Y estaremos estrenando el nuevo cuerpo dentro de muy poco. Eso será último modelo. Cuando le traen un automóvil nuevo a usted lo ve nuevo por dentro y por fuera, sin un rayazo, lo ve por dentro nuevo, con todo lo que conlleva ser un carro nuevo. Y después le mira el tablero y lo que ve es 0 kilometraje. Un cuerpo nuevo con 0 kilometraje hemos de tener. Eso está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Usted y yo tenemos que estar en el programa divino, en donde obtendremos ese nuevo cuerpo. Eso que los santos del pasado, los profetas y apóstoles, desearon y esperaron y desearon que hubiera sido en el tiempo de ellos. Pero no fue así. Pero es para el tiempo nuestro. Y como es para el tiempo nuestro, entonces estamos esperando ese cambio. Estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos. Y entonces veremos lo que es un cuerpo perfecto. Lo que es un cuerpo perfecto por dentro y por fuera también. Sin un rasguño o defecto de imperfección. No tendrá imperfecciones. Será tan perfecto que no hay palabras para expresar lo que es ese nuevo cuerpo. Es más que perfección. Y eso es lo mismo que el Señor tenía cuando Él estaba aquí entre los seres humanos. Un cuerpo perfecto y eterno. Y así nuestro Padre Celestial quiere que usted y yo seamos. Y así como traímos la imagen del terrenal, Él quiere que traigamos la imagen del celestial, del Señor Jesucristo. Porque hemos sido predestinados para ser conforme a su imagen. Conforme a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. ¿Dónde estás tú para poder recibir estas bendiciones, estas promesas? No puedes estar cubierto con hojas de higuera, ni metido entre los árboles, sino tienes que salir del escondite para presentarte ante la voz de Dios, para escuchar la solución que Él tiene para estos días finales. No te escondas de la realidad divina que Él ha prometido en su palabra. Él ha prometido hablar en esta tierra así como habló en el huerto del Edén. Él ha prometido esto y lo ha simbolizado con la gran voz de trompeta, con la cual serán recogidos todos los elegidos. Él ha prometido esto para recoger a los hijos del reino como se recoge el trigo en el alfolí. Y para eso, las dos agujas del reloj despertador, el ministerio de sus ángeles, del ministerio de Moisés y Elías de las dos olivas, estará sobre la tierra para dar la hora en el programa divino, para que todos puedan ver la hora que es en el plan de Dios, y para que todos puedan ver que la hora para el cambio, para la transformación y para estrenar el nuevo cuerpo está a la mano. ¿Dónde estás tú esperando estas cosas? Tienes que estar esperando estas cosas en las promesas
que Él ha hecho para este tiempo final. Tienes que estar ahí en ellas, creyendo esas promesas y viendo esas promesas a medida que se van cumpliendo en medio de los seres humanos. Ahí es el lugar para estar. No estar escondiéndonos en medio y entre las religiones y sectas religiosas y las ideas religiosas y las ideas sociales y toda clase de idea que hay sobre la tierra, aunque sean muy buenas, pero la mejor es la del programa divino. La mejor es estar en la idea de Dios, que es lo que Él ha prometido llevar a cabo en este tiempo final. ¿Dónde estás tú? Queremos estar en la palabra de Dios para el día y dispensación que nos toca vivir. Queremos estar en la palabra que se cumple, que se realiza en este tiempo en que vivimos, porque ahí es el lugar correcto, porque ese es el lugar del programa divino para usted y yo recibir todas las promesas que Él ha hecho para todos sus hijos. Ese es el lugar, y ahí es que queremos nosotros estar, porque ahí es que vendrá, ahí es a donde aterrizará el carro de fuego que está preparado para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas noches. Y será hasta la próxima ocasión, que nuevamente espero que no sea muy tarde, sino que sea muy, pero que muy pronto. Dios les bendiga y buenas noches.